Bendiciones para todos mis amigos y mis hermanos en Cristo Jesús. No tomando en cuenta ninguna denominación, ninguna índole religiosa, siempre y cuando sea en Cristo Jesús. Porque hay un mismo Señor, hay un mismo Espíritu, del cual proceden del Padre. Entonces, si una persona, porque lo mira de cierta manera diferente a la tuya, pero él cree en Jesucristo, está en la palabra, en la Escritura, pienso que no está tan lejos de la verdad. Pero bueno, que el Señor me les bendiga grandemente y vamos a entrar en lo que viene siendo un estudio. Este estudio es un poco extenso, amplio, ya que de este tema vienen saliendo más temas. Y este tema es llamado la carne. ¿Qué es lo que nosotros los evangélicos cristianos entendemos por la carne? Porque a veces le podemos decir a una persona que no tiene el entendimiento ni el conocimiento en la palabra acerca de lo que es la carnalidad. A veces tú le puedes decir, eres un carnalón, pero como él no conoce el vocabulario, él va a decir, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que tratas de decir? Le podemos decir, eres un chuletón, eres una chuleta, ¿sí? Un pedazo de carne de puerco, pero él no lo entiende, no lo comprende. Entonces, ¿qué es la carnalidad? ¿Qué es lo que nos viene diciendo la palabra del Señor conforme a lo que es la manifestación de la carne en el ser humano? La Biblia nos da una diferencia. Cuando la Biblia nos habla acerca de las tinieblas y de la luz, del pecado y de la santidad, cuando nos habla de los animales limpios y de los animales impuros, así lo mismo la carne y el espíritu. Son cosas contrarias, son cosas que se oponen, como la luz y las tinieblas, como la verdad y la mentira, lo que no es agradable a Dios. Son manifiestas las obras de la carne. Para esto, vamos a recorrer un poco la Escritura y vamos a ir a lo que es el clásico de clásicos, que es Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Nos habla así desde el 16 para que podamos entender el argumento y llegar al punto donde nosotros queremos llegar para encontrar la diferencia de esta enseñanza. Dice, digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Precisamente es para que, si nosotros hemos sido libertados de Jesucristo, de las cadenas del pecado, de la ley del pecado, más no de la ley de Dios, porque la ley de Dios sigue permaneciendo, porque esa es la que a ti te va a decir que andas mal, que te andas desviando del camino del Espíritu y de andar en el Espíritu, porque el Espíritu es amor,
es benignidad, bondad, y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la ley de Dios nos marca, pero dice, estamos bajo la gracia, sí. Por la gracia no eres apedreado en ese momento que eres encontrado faltoso. Por la gracia no eres muerto. Por eso es de que la gracia se manifiesta de esa manera. Pero muchos la toman para la libertad y llegan hasta el libertinaje. Entonces, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si eres guiado por el Espíritu, pero para ser guiado por el Espíritu tenemos que haber nosotros recibido al Espíritu y haber sido bautizados en el Espíritu y tener el Espíritu del Mesías o de Cristo, que es lo mismo. Entonces, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y no tan solo es adulterio carnal, sino también adulterio espiritual. El adulterio viene siendo cuando tú invocas a espíritus, sean de lo que sean, pueden ser llamados santos, vírgenes. Estás invocando ese espíritu. Ese espíritu es muerto. Ese santo, supuesto santo católico, no es santo. ¿Por qué no es santo? Porque él no conoció ese evangelio. Él siguió sus concupiscencias, sus pensamientos, sus deseos, e incluso siguió a otro. Podemos encontrar a los monjes agustinos, franciscanos, jesuitas, carmelitanos, y cuanto monje católico podemos encontrar. Pero ninguno de ellos conoció a Jesucristo, ni tampoco siguió las enseñanzas que están registradas aquí en la Escritura. Lo podemos comprobar, porque ellos no fueron bautizados después de haber creído en el Evangelio como lo marca la Escritura. Ir y hacer discípulos a las naciones, el que creyere, ¿sí?, y fuere bautizado, será salvo. O sea, es justificado. El que creyere, ¿y qué va a creer? Lo dice Marcos en capítulo 16, verso 15 y 16. Ir a las naciones y predicar este evangelio, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, predicar primeramente el evangelio, este evangelio. Ninguno de los sacerdotes católicos, ni tampoco monjes, desde los siglos anteriores, desde el siglo 5, 6, ellos hicieron esto, porque fueron cambiando lo que es el evangelio. Empezaron a meter el agua bendita, empezaron a meter un montón de enseñanzas que hoy todavía siguen siendo tradiciones en la Iglesia Católica. Y son adúlteros porque su espíritu lo están poniendo con ese espíritu que está allí, de lo cual Dios nunca nos mandó a ir y a invocar a esos espíritus de esas vírgenes y de esos supuestos santos, que ya les expliqué que no son santos, porque ellos nunca aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y escucharon el evangelio, creyeron y se bautizaron, ni tampoco recibieron al Espíritu de Dios, porque si hubieran conocido al Espíritu de Dios verdaderamente, hubieran andado como lo marca la Escritura, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y haremos conforme lo que hizo Jesucristo, amar a nuestro prójimo. Más desde el siglo IV, ellos empezaron a perseguir a todo aquel que no se convirtiese a la religión cristiana hecha por el emperador Constantino y toda su comarca de sacerdotes falsos.
obispos falsos. Entonces, ahí es donde está el problema, amigo católico, que estás invocando a espíritus de error y de falsedad, y estás fornicando con esos espíritus. Y se presenta esa fornicación también cuando tú, al no casarte primeramente, vas y tienes relaciones sexuales con el marido, con el novio o con la novia, dependiendo del sexo. Ya ahorita ya no se sabe si son novias o son novios. Entonces, eso es fornicación, y manifiesta es la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia la podemos encontrar inclusive de unas 3 maneras. Cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con tu esposa o con tu novia en los tiempos de su menstruación, eso es inmundo. Inmundo es cuando también estás haciendo relación sexual hombre con hombre o mujer con mujer y hay penetración anal. Eso también es inmundicia. Otra inmundicia y esa abominación que viene siendo zoofilia. Y hay mucha zoofilia, que es tener relaciones sexuales con animales. Y de este punto de zoofilia salen muchos temas más para tratar, como podemos tratar qué es lo que se estaba llevando cuando Noé, en el tiempo de Noé, qué es lo que sucedía en el tiempo de Noé, por qué Dios encontró a Noé justo y lo encontró perfecto. Lo encontró perfecto por su genética, una genética limpia y pura. ¿Por qué? Porque había tanta perdición, había zoofilia. Por eso es que encontramos con los griegos esos dioses como el Minotauro, como el macho cabrío que se les llaman, se me olvidó el nombre de este animal, que es mitad hombre, mitad cabra. También este hombre que era mitad caballo, mitad hombre. Y todo ese tipo de cosas que era la mezcla de los seres humanos con los animales. Y ese es el problema que hubo y que sigue habiendo todavía en esos tiempos. Entonces, eso es inmundicia. Lascivia, lo que es la pedofilia, ¿sí? Tener esos deseos y esas locuras de el sexo, e inclusive deseando la mujer del prójimo en su mente, en su corazón, deseando hacer cuantas cosas de lo que viene siendo sexo en el plano sexual. Y eso fue uno de los problemas más grandes que se hizo desde los principios. Cuando Adán fue seducida por la serpiente para probar el fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque dice que Caín era hijo del malo. ¿Y cómo es que es hijo del malo? ¿Por qué Dios le dijo, tu simiente, o sea, tu semen, la descendencia de tu semen con la mujer, ¿sí? Esa descendencia será enemiga de la descendencia de la mujer? O sea, como quien dice, la descendencia que iba a tener con Adán, que es el ser humano, y no con esa serpiente que tuvo Eva. Por eso dice que hubo ¿qué? El primogénito, Caín, era hijo del malo. Entonces, por eso es de que después encontramos más adelante, por allí por el capítulo 6, Génesis capítulo 6, encontramos
que los ángeles mirando a las mujeres de los hombres que eran bellas, las desearon. Y tuvieron hijos. Entonces, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. De aquí podemos encontrar otro tipo de, otra línea en lo que viene siendo el árbol. ¿Sí? Aquí yo vengo por un árbol que viene siendo la carnalidad. En este árbol encuentro yo una rama ahorita que dice, porque él es carne. Y en esta rama de entrar que él es carne, encuentro otras pequeñas ramas, encuentro pequeños frutos. Y eso me va a llevar a otras partes de la Biblia para poder comprender lo que viene siendo la carnalidad. Luego dice, idolatría y hechicería están juntas. Aunque los amigos católicos, ellos digan que ellos no hacen idolatría, que porque eso es para dioses falsos y que estos son santos, pero no hay diferencia, porque de todos modos están pidiéndole favores, están rezándole para que les haga un favor. Y podemos meternos en lo que viene siendo en sus rezos, y ahí les puedo demostrar que ustedes están haciendo a esos santos, los están haciendo dioses. Entonces, luego dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Aquí podemos encontrar a todos